It's like I'm swimming because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast. La primera ya como tal dentro de los playoffs. Recordemos que nuestro podcast anterior fue justo cuando terminó la temporada regular y nos encaminábamos a enfrentar a los 76ers en la primera ronda. Así es que después de que esta serie finalmente acabó y como ya todos ustedes lo saben, como todos lo sabemos, los Knicks lograron imponerse 4-2 a los 76ers y de esa manera se instalaron ya en las semifinales de la Conferencia del Este, en las cuales van a estar enfrentando a otro equipo muy complicado como es el de los Pacers de Indiana. Pero antes de entrar en materia para analizar lo que se viene justamente para esa serie de semifinales ante Indiana, hay que revisar todos los aspectos que nos dejó la serie inicial. Esa serie de 6 partidos muy intensos, muy peleados, muy duros, con muchísimas cosas que en verdad son importantes y necesarias de analizar para poder ver de qué manera los Knicks pueden estar enfrentando esta serie ya de semifinal en contra de los Pacers. Pasaron en verdad muchísimas cosas en la serie en contra de los 76ers y esos son aspectos que necesitamos revisar para poder entonces avanzar con lo que será el análisis ya de la serie en contra de los Pacers. ¿Qué podemos o con qué debemos empezar este análisis de la serie? Bueno, como yo ya se los había comentado previamente, igual también lo mencioné continuamente durante los reportes postpartido en cada uno de los 6 encuentros de los Knicks en contra de Filadelfia. Y para todos aquellos que no estén enterados o no sepan de esta situación, cada partido que tienen los Knicks pueden ir a Instagram y minutos después de que el encuentro haya terminado, ahí estoy llevándoles todo el análisis en vivo de cada uno de los detalles importantes que hayan ocurrido a lo largo de esos partidos. Así es que es muy importante también que puedan revisarlos para que ustedes sepan exactamente qué es lo que pasó a lo largo del partido en dado caso de que no hayan podido ver el encuentro. Si ustedes tienen curiosidad ahora de saber qué pasó en cada uno de esos partidos y cuál fue el análisis, pueden ir directamente ya sea a nuestro Instagram de Reporte Knicks, en donde ahí encontrarán cada uno de esos reportes, o si no también lo pueden encontrar directamente en YouTube. Pero bueno, regresando entonces a esta situación, sabíamos perfectamente que esta serie en contra del equipo de los 76ers iba a ser muy complicada. ¿Por qué? Por el hecho de que los 76ers eran un equipo mucho más poderoso con Joel Embiid. Recordemos que Embiid se perdió gran parte de la temporada ya hacia el cierre, fue cuando pudo regresar en los últimos partidos, pero todos aquellos encuentros en los que él no estuvo, la realidad es que afectaron muchísimo el desempeño del equipo y los resultados no fueron positivos. Es por eso que Filadelfia cayó tanto que tuvo que enfrentar un play-in. Si en determinado momento Joel Embiid no se hubiera lesionado, es muy probable que el equipo de Filadelfia hubiera estado peleando para entrar de manera directa a los playoffs, es decir, no pasar por el play-in. Y por cómo se dieron las cosas hacia el final de la temporada con los Bucks, con los Cavs e incluso también con el equipo de Orlando, el Magic, probablemente este equipo de los 76ers hubiera estado peleando el segundo lugar de la conferencia con los Knicks y con los Bucks. Probablemente hubieran quedado como 2, probablemente hubieran quedado como 3 o 4. El hecho aquí es que es un equipo que era mucho más fuerte de lo que su récord indicaba y de lo que la posición en la tabla realmente estaba indicando. Por supuesto lo estoy hablando si no se hubiera lesionado Joel Embiid. Ahora, con el regreso de Joel Embiid no es que las cosas no fueran igual, pero también hay que tomar en cuenta que Joel Embiid seguía lesionado, sufrió de problemas de la rodilla, tenía, por ahí después sacaron una nota incluso que tenía problemas incluso de parálisis,
por eso tenía ese tic en el ojo que constantemente se veía que se le estaba cerrando. También hubo un partido por ahí en la serie donde tuvo problemas de migraña, pero aún así el talento que este jugador tiene hacía que aumentaran las posibilidades para Filadelfia. Ese era un aspecto bien importante a considerar, porque no teníamos que verlo o no podíamos verlo simplemente como un duelo entre el 2 y el 7, porque si nos vamos a la estricta teoría, un 2 tendría que dominar a un número 7. Sin embargo, esto que les estoy comentando es prácticamente el motivo por el cual al momento ya de llegar a la serie como tal, la vimos tan cerrada, tan complicada, tan dura, y por eso es que es más importante aún la forma en la que los Knicks pudieron sacar esta serie. Como yo les decía, hubo muchas cosas importantes que necesitamos destacar, y vamos a empezar por las cosas que los Knicks tienen que trabajar. Cada una de esas cosas que dejaron preocupación, que hicieron que por momentos las cosas no se vieran nada bien para los Knicks a lo largo de la serie, y fueron cosas que principalmente voy a analizar por el hecho de que no fueron esporádicas, sino que se dieron con mucha frecuencia, prácticamente en cada uno de los partidos. Y eso fue precisamente lo que impidió que quizá la pudieron ganar antes, o que la mayoría de los partidos, bueno, realmente todos los partidos hubieran estado tan, pero de verdad tan cerrados. Y el primer problema que los Knicks tuvieron fue la situación de los inicios de partido. La sufrieron de verdad como no tienen una idea. Un poco quizá nervios, un poco tratar de que las cosas funcionaran de manera inmediata para tratar de prender a la afición en los primeros partidos, por ejemplo en la Meca, en el Madison Square Garden. Muchas cosas pudieron haber pasado por la mente, que afectaron la ejecución de los jugadores. La realidad es que los Knicks solo tuvieron 2 partidos en donde su arranque fue más o menos positivo, y uno solo en el cual en verdad se fueron al frente por muchos puntos y que pudieron hacer la diferencia en esos primeros minutos. Pero en el juego 1 se fueron rápidamente abajo por 13 puntos y tuvieron que venir de atrás y remar contracorriente. En el juego 2 fueron 10 puntos la desventaja con la cual se fueron en los primeros minutos, en el primer periodo. Fue hasta el juego 3 en el cual no se pudo separar tanto el equipo de Filadelfia. De hecho, en toda la primera mitad, la diferencia máxima o la ventaja máxima de Filadelfia en ese juego 3 fue solamente de 4 puntos. Que para mí, como yo lo mencionaba justamente en los reportes post partido, a pesar de que los Knicks habían ganado los 2 primeros juegos y que terminaron perdiendo el 3, me parece que de manera global los Knicks habían tenido su mejor juego en ese número 3 que terminaron perdiendo de manera conjunta, porque además fue el partido en el cual despertó Jalen Brunson, y de eso voy a platicar un poco más adelante. El juego 4, que lo pierden también los Knicks, se fueron muy rápido abajo otra vez. Ahí la desventaja fue de 12 puntos. 12 puntos. Ese juego, lo ganan allá en Filadelfia, pero vinieron de atrás, tuvieron muchas complicaciones, pero al final lo terminaron sacando en un último cuarto verdaderamente extraordinario. Luego vino el juego 5, donde todo parecía indicar que los Knicks iban a ganar, que iban a eliminar a Filadelfia. La mesa estaba puesta, toda la emoción estaba en la arena, en el Madison Square Garden, y rápidamente se fueron abajo por 9 puntos, y eso bajó un poco la intensidad de la afición, puso presión sobre los jugadores, porque Filadelfia no tenía absolutamente ya nada que perder. Podía salir a jugar básicamente sin ninguna preocupación, y el resultado, si salía positivos para ellos, era una ventaja y que iba a cambiar completamente el rumbo de la serie. Y al final ese juego sí lo terminaron ganando, forzando regresar la serie a Filadelfia para un juego 6. Y justamente fue el juego 6 el único partido en el cual los Knicks tomaron una amplia ventaja, tomaron control del partido desde los primeros minutos, llegaron a tener una ventaja hasta de 22 puntos. A pesar de eso, siendo su mejor inicio, después tuvieron un colapso verdaderamente terrible
y le dio la vuelta el equipo de Filadelfia, y por eso el cierre del partido fue lo más importante para los de la Gran Manzana, porque encontraron la forma de venir de atrás y de terminar eliminando a ese equipo de Filadelfia de visitante. Era importantísimo que los Knicks ganaran ese partido por todas las implicaciones que hubiera tenido ir a un juego 7, porque hubiera sido la motivación de Filadelfia de haber sacado el 5 de manera dramática allá en el Madison Square Garden. Después ganar de manera consecutiva en su casa, le hubieran puesto en el juego 7 toda la presión a los Knicks para poder sacar ese partido. Hubiera cambiado completamente la historia. Afortunadamente el cierre fue extraordinario y se terminaron quedando con la victoria. No dejó de ser dramático, fue muy dramático de hecho, al igual que varios de los partidos, el final del juego 2, el final del juego 5, el final del juego 6, verdaderamente extraordinarios. Yo lo mencionaba, esta es una de las series de playoffs más emocionantes, más dramáticas, más cerradas, más físicas que hemos visto en muchísimo tiempo. Y más allá de sentirnos contentos porque los Knicks avanzaron a la semifinal, la realidad es que como aficionados al básquetbol, esta serie fue verdaderamente épica y todos los ojos estaban frente a estos dos equipos que nos regalaron unos 6 partidos verdaderamente intensos, de mucha emoción, de mucho drama, de muchísimas cosas, jugadas sucias, errores arbitrales, muchas cosas pasaron, pero afortunadamente los Knicks terminaron avanzando. Pero esta situación de irse abajo tan rápido en los partidos es algo que no se pueden permitir de aquí en adelante. Le salieron las cosas contra el equipo de Filadelfia y eso fue bueno. Sin embargo, hay diferencias entre el equipo de Filadelfia y el equipo de los Pacers. Y ese es uno de los aspectos que voy a analizar un poco más adelante. Pero los Knicks, por cómo juega Filadelfia y cómo juega Pacers, no es, por supuesto nunca es recomendable, pero es muy peligroso que rápidamente se vayan abajo, porque la dinámica de Pacers es en verdad completamente distinta a la dinámica del equipo de Filadelfia. Ya platicaré de eso en unos minutos más, pero esa es la primera de las alertas que los Knicks tuvieron en este encuentro, en esta serie de manera general. Después tienen que aprender a leer de manera adecuada los momentos de los partidos. En varias ocasiones vimos que tuvieron que venir de atrás, justamente por lo que les mencionaba, o cuando llegaban a estar al frente en el marcador. En muchas ocasiones los descuidos de este equipo de la Gran Manzana provocaban que Filadelfia pudiera venir de atrás o que Filadelfia ampliara la ventaja y tomara el control del partido. ¿Qué necesitan hacer? Pues necesitan tomarse el tiempo para ejecutar una mejor jugada. Por eso les decía, es leer el momento del partido. El encuentro, como es en todos los partidos de básquetbol, en ocasiones da para que sea intenso, que sea dinámico, que corras la duela. Y en otros momentos tienes que tomar las cosas con calma. ¿Cuándo tienes que tomar esa diferencia en el ritmo? Tomarlo principalmente con un poco más de calma, pensar un poco más la jugada a la ofensiva. Cuando vas muy abajo y necesitas venir de atrás, presionarte, buscar el triple inmediato, eso es algo que no funciona. Si cae es perfecto, pero si no cae, te empiezas a ir más abajo, levantas el ánimo del rival y las cosas se complican. Es algo que sucedió en la serie en varias ocasiones y los Knicks no lo pueden permitir. Por el otro lado, llegó a suceder en varias ocasiones en donde los Knicks parecía que empezaban a tomar el control del partido. Esa misma adrenalina, esa misma intensidad provocaba que intentaran correr más rápido, llegar a anotar más rápido, buscar triples, a veces el rompimiento rápido mal corrido, y eso hacía que vinieran los errores, entregas de balón, fallas en los disparos, y le dabas la oportunidad entonces al equipo rival a que viniera de atrás. Esas fueron de las cosas importantes que vimos a lo largo de esta serie y que los Knicks tendrán que trabajar. La selección de disparos de manera general es algo también importante. Lo mismo, es básicamente lo mismo, no presionar el disparo, tratar de encontrar al jugador que está libre con mayor posibilidad
de concretar una canasta. No tiene que ser forzosamente un triple, puede ser un tiro de media distancia, puede ser una colada, puede ser una alley-oop, puede hacer muchas cosas, pero la selección de disparos tiene que ser la adecuada. Otro aspecto también bien importante es las pérdidas de balón. Hubo momentos en donde los Knicks parecía que no estaban concentrados, no eran cuidadosos con el balón, lo terminaban entregando ya sea por robos o malos pases que terminaban saliendo por un costado o por línea de base, y ese fue otro de los aspectos que le daba momentos a Filadelfia y que permitían entonces que ellos se fueran al frente o que vinieran de atrás. Es clave que puedan cuidar el balón. Eso es en todos los partidos, no solamente en la serie de Filadelfia. Cuando eres capaz de tener pocas pérdidas de balón a lo largo del partido y si se combina con muchas asistencias, ese balance positivo en extremo te da muchísimas posibilidades de ganar los partidos. Las pérdidas de balón entonces es un aspecto importante. La defensiva hay que ser mucho más inteligentes. En específico en esta serie de Filadelfia lo pudimos ver en el aspecto de los errores mentales que llegaban a cometer a Isaiah Hartenstein o Mitchell Robinson cuando estaban cubriendo a un jugador como Joel Embiid, que tiene ya por supuesto muchos años de experiencia, tiene el talento y sabe también sacar las faltas. Esos movimientos que él hacía aprovechando cuando alguno de estos jugadores, Mitchell o Hartenstein, estaba muy cerca, le sacaba la falta y eso provocaba también que ellos se terminaran desesperando, incluso frustrando. Eso es otro aspecto en el cual tienen que ser muy inteligentes. De este lado, la verdad es que no van a tener una complicación tan fuerte ninguno de ellos dos, porque los Pacers no tienen un jugador tan dominante como es Joel Embiid. Sin embargo, tienen que ser cuidadosos con las faltas, porque si no, van a ir a la banca y de por sí este equipo de los Knicks tiene pocos jugadores en su rotación, y el hecho de que alguien tenga que estar de manera forzosa en la banca por haber cometido faltas cambia completamente el plan de juego. Así es que ese es otro aspecto importante que los Knicks tienen que trabajar. Los errores mentales específicamente los pudimos ver. Hubo varios momentos en la serie, pero para ejemplificarlo mejor vamos a lo que sucedió al final del juego 5 en el Madison Square Garden, cuando los Knicks con 30 segundos por jugar estaban al frente por 6 puntos. ¿Qué sucedió ahí? Primero es el error mental. Fue una serie constante de errores durante esos últimos 30 segundos. Primero, el tema del error de Mitchell Robinson. Bueno, voy a aclarar primero que un día después los oficiales salieron a decir que en esa jugada de 4 puntos de Tyrese Maxey debieron haber marcado violación. Pero también hay que ser honestos. Era muy cerrada la jugada y en verdad necesitaban verla constantemente para poder determinar que era violación. Es decir, aunque sí no fue una violación tan clara como hemos visto incluso algunas otras que sí se terminan marcando. Pero dejemos de lado el error de los oficiales, porque entonces también tendríamos que entrar en si los oficiales se equivocaron en el juego 2 de no haber marcado falta de Hart o de Bronson sobre Tyrese Maxey, en la secuencia que después le dio la posibilidad a Donte DiVincenzo de encestar el triple, que al final le dio la victoria a los Knicks en ese juego. Porque incluso también hay personas que podrían decir, bueno, se compensó. No se trata de que se compensó, simple y sencillamente es un error humano de los oficiales que después lo revisan, analizan las cosas y salen a decir que debieron haber marcado cosas diferentes. Pero, vuelvo a lo mismo, es un error humano. Lo que sucedió entonces en esa jugada, olvidémonos de la violación y enfoquémonos en lo que sucedió realmente con Mitchell Robinson. Él se equivoca al tratar de ir a buscar tapar ese disparo, porque primero lo hace de una manera muy impulsiva, por decirlo de alguna forma. Simplemente se avienta sin saber si efectivamente, sin leer que efectivamente Tyrese Maxey iba a tirar. ¿Qué hace Tyrese Maxey? Simplemente hace la finta, después se eleva y tiene a Mitchell Robinson ya muy cerca y por supuesto que se genera el contacto. Primer error de Mitchell Robinson, haber brincado. Todo lo que tenía que hacer era acercarse a él
estirarle el brazo y tratar de incomodarlo. Sí, como sucedía, que hizo la finta, entonces para cuando tuviera, ya digamos, estuviera plantado Tyrese Maxey, Mitchell Robinson hubiera estado en una perfecta posición para incluso impedir el disparo. Iban a tener que sacar entonces seguramente Tyrese Maxey el balón y perder más segundos. Ese fue el primer error. Ahora, el siguiente error es, ya se comió la falta Mitchell Robinson, no debió haber permitido que Tyrese Maxey disparara. Si ya le vas a pegar, mándalo a la línea y que ejecute los 3 tiros. Si mete los 3, ni modo. Pero no le regalas un cuarto, porque eso fue lo que terminó afectando al resultado final. Después va a la línea Josh Hart y desafortunadamente en un error de ejecución, quizá un poco de nervios, falla uno de los 2 tiros libres. Lo cual abrió la puerta para que el equipo de Filadelfia se pusiera a solamente 3 puntos. ¿Qué sucede después? Esta jugada en la cual entregan el balón rápidamente a Tyrese Maxey. Los Knicks estaban ganando por 3. Necesitaban o tenían que haberle dado una falta a Tyrese Maxey para mandarlo a la línea. En el peor de los casos que consiga los 2, tú sacas la bola, te cometen falta, vas a la línea y entramos completamente en este juego de a ver quién consigue más puntos en cuestión de menos segundos ellos, porque van a consumir el reloj, o los Knicks yendo a la línea de libres. No lo hicieron. Viene una pantalla a media cancha de Joel Embiid y Tyrese Maxey prácticamente desde el logo saca el disparo. Buen disparo, aunque tenía pocas probabilidades, pero ahí estaba el tema también un poco de la suerte, de la buena ejecución, muchas cosas combinadas, y encestó con 5 segundos por jugar. Pero ahí estaba el otro error, no cometerle falta a Tyrese Maxey. Y después los Knicks no pidieron tiempo fuera cuando lo pudieron haber hecho y avanzar el balón hacia media cancha y ejecutar una jugada con mayores probabilidades de tener éxito. Sacan la bola desde la línea de base, Jalen Brunson corre la duela, busca el disparo desde un costado, pero viene por atrás Tobias Harris y lo tapa, y ahí se acabó la historia. Se fueron a tiempo extra, y en tiempo extra también hubo una serie enorme de errores, pérdidas de balón, que terminaron afectando el resultado, y por eso Filadelfia lo ganó. Simplemente algunos ejemplos a lo que me refiero con los errores mentales. Hay que estar concentrados en todo momento. Este tipo de cosas no pueden suceder y los Knicks tendrán que trabajar en ello. De las cosas, adelantando solamente un poco de las cosas positivas que vimos también en la serie, es que a mí me parece que después del juego que todos los jugadores hayan salido a decir que se equivocaron, que saben cuál era su responsabilidad, asumiéndola, eso creo que nos habla de que el equipo estaba concentrado, o sea, ya después de todo, estaba concentrado en lo que tenía que venir después. No se iban a enfocar en lo que pasó y en los errores, y no iban a permitir irse hacia abajo, que el ánimo decayera. Sabían que todavía tenían otras 2 posibilidades para avanzar, pero querían ir a Filadelfia y ganarlo. Y el hecho de que ellos estuvieran concentrados de esa manera, que tuvieran esa mentalidad, me parece que fue muy importante para el resto de la serie, o para el siguiente partido principalmente, que fue donde se terminó. Pero otro aspecto que también a lo largo de la serie fue un problema, fue la ejecución en los tiros libres. Los Knicks no pueden permitirse fallar tantos tiros libres a lo largo de la serie. Mencionaba, por ejemplo, en el juego 5 ese tiro libre de Josh Hart, pero también hubo momentos en los que Jalen Brunson no fallaba uno, fallaba incluso a veces los 2 tiros libres. También el tema, por ejemplo, de Mitchell Robinson, sabemos que no es un buen tirador, pero necesita tratar de practicar más para poder conseguir elevar su producción. También Isaiah Hartenstein llegó a fallar, Donte DiVincenzo. Entonces los tiros libres pueden ser completamente la diferencia en una serie tan pareja como lo fue justamente esta en contra de los 76ers. Las cosas se pudieron haber ido del otro lado si es que los Knicks no hubieran conseguido, por ejemplo, los 2 libres al final del juego 6 de Donte DiVincenzo, y luego los dos libres también por parte de Jalen Brunson. Ejecutar esos 4 tiros libres de manera consecutiva le dieron a los Knicks el pase a la semifinal.
Sin embargo, a lo largo de la serie fue una de las cosas por las cuales sufrieron y que necesitan trabajarlo y que ya no se lo pueden permitir. Así es que, como pueden ustedes darse cuenta, si los Knicks ganan, sí es muy emocionante y toda la adrenalina y haber eliminado a Joel Embiid y a los 76ers después de todo lo que sucedió en la serie, como ya les mencionaba, los errores arbitrales, las jugadas sucias por parte de Joel Embiid, que debió haber sido expulsado en el juego 3 y no lo expulsaron. También después la NBA no tomó cartas en el asunto y decidió no suspenderlo. Nick Nurse, que no fue lo suficientemente valiente o ético para salir a decir, sí, creo que no para, como yo lo mencionaba, no para tirar abajo del autobús a su jugador, pero sí decir que fue una jugada un poco más dura quizá de lo que debió haber sido, pero los oficiales la revisaron y ellos consideraron que no era más fuerte. Pudo haber hecho cualquier argumento, pero Nick Nurse lo único que dijo fue que de todas las jugadas que habían pasado, esa en específico no la había visto. Por alguna razón, esa jugada en donde su jugador, en donde Joel Embiid fue sucio, agresivo y que puso en riesgo la integridad física de Mitchell Robinson, el señor Nick Nurse no la vio. No puedo decir más de eso, ya lo platiqué en el reporte post partido. Ya lo pueden encontrar, como yo les decía, ya sea a través de nuestro Instagram, Reporte Knicks, o directamente también en YouTube. Esas son las cosas que los Knicks necesitan trabajar con urgencia para evitar ponerse en una situación tan complicada en contra de los Pacers. Pero también, por supuesto, hay muchas cosas positivas que tenemos que hablar de lo que sucedió a lo largo de esta serie. Primero que nada, de manera general, tenemos que decir que los Knicks demostraron una vez más que son un equipo que nunca se rinde. Sin importar la situación del partido, sin importar el momento anímico del rival, sin importar quién está dentro y quién está afuera, si hay jugadores lesionados o no. No importa lo que esté sucediendo, los Knicks nunca dejan de pelear y ese ha sido el sello de este equipo a lo largo de todo el año, pero en los últimos meses se hizo más evidente y más fuerte debido a todas las lesiones que sufrieron. No podemos olvidar que Mitchell Robinson se perdió más de 50 partidos, que en febrero Julius Randle quedó fuera por todo el año, que también OG Anunoby estuvo fuera por varias semanas debido a una lesión en el codo. En el Inter, en que no estaba ninguno de ellos, también hubo momentos en los cuales estuvo Isaiah Hartenstein lesionado. El mismo Jalen Brunson, también hubo unos partidos en los cuales no pudo estar. Y aún así los Knicks lograron terminar en segundo lugar en la conferencia. Y eso se debe precisamente a esta mentalidad, a esta nueva cultura que hay en el equipo, comandado por Tom Thibodeau, que hace que, como él menciona, ningún partido está garantizado hasta que se acaba. Eso es lo más importante y los Knicks tienen los jugadores adecuados para poder pelear y para poder forzar cosas, que sucedan cosas específicamente sin importar la situación de juego. Lo vimos justamente en el juego 2, independientemente de todo lo que se diga de que si se debió o no se debió haber marcado la falta, esas jugadas para cerrar el partido, el triple de Donte DiVincenzo, después los Knicks viniendo de atrás en ese juego 6, en donde habían tenido la ventaja de 22 y luego se fueron abajo por doble dígito, parecía que el estado anímico de Filadelfia estaba muy arriba y el de los Knicks prácticamente nulo. Y aún así lograron pelear, venir de atrás poco a poco, ejecutando de manera correcta y terminaron sacando el partido en Filadelfia y avanzando a la siguiente ronda. Fueron los dos juegos más importantes, pero también, por ejemplo, en el juego 3 caían por 10 en el tercer periodo, al igual que en el juego 4, y en el juego 4 fue el que lograron ganar en Filadelfia, el primero de los dos que ganaron en Filadelfia. Entonces son esas situaciones que nos han demostrado que tienen la capacidad y que pueden, digamos, de cierta forma callar todo lo que está alrededor, como puede ser el público, como puede ser la mano caliente de algún jugador del equipo rival, y enfocarse en lo que tienen que trabajar a partir de ese momento. Y les ha dado muy buenos resultados. Es por eso que es importante destacarlo, porque me parece que esa es la cualidad más grande y que más debemos tener en cuenta para la próxima serie.
Los Knicks son un equipo que independientemente de quién esté en la duela, muchos podrán decir, es que si Julius Randle no se hubiera lesionado o si estuviera jugando ahorita sería diferente. Hoy los Knicks tienen que jugar con lo que hay disponible. Y con lo que hay disponible son capaces de pelearle al que sea, porque nunca dejan de hacerlo, nunca dejan de buscar, nunca se rinden. Y eso es en verdad lo más importante que podemos destacar de esta situación en la primera ronda en contra de los 76ers. Ahora, hay que hablar también de desempeños individuales importantes que vimos a lo largo de la serie. Tenemos que empezar forzosamente con Jalen Brunson. Jalen Brunson, primero que nada, tenemos que mencionar que no tuvo un buen arranque de serie. Los primeros 2 partidos que los Knicks terminaron ganando fueron de hecho los más complicados que tuvo Jalen en esta serie. No estaba en su mejor nivel, no estaba teniendo la producción específicamente en la ofensiva que de él se esperaba. Después de que promediaba más de 30 puntos, 35 puntos, 40 puntos en los partidos finales de la temporada, Jalen Brunson en el juego 1 tuvo solamente 22 puntos, 8 de 26 en tiros de campo y solamente 1 de 6 en triples. En el juego 2, 24 puntos, 8 de 29 y también 1 de 6 en triples. Yo les decía también en los reportes postpartido, va a despertar, en algún momento va a despertar. Por eso era bueno que independientemente de que no hubiera tenido buenos partidos en el primero y en el segundo, eso era de cierta forma bueno que los Knicks los hubieran ganado, porque nos hablaba de que incluso con un Jalen Brunson no en su mejor nivel, eran capaces de sacar los encuentros. Una vez que Jalen Brunson despertara, las cosas iban a cambiar completamente. ¿Y qué pasó en los siguientes 4 partidos, independientemente de que 2 de esos fueron derrotas para los Knicks? En los siguientes 4 partidos, del 3 al 6, Jalen Brunson promedió 41.8 puntos por partido, un porcentaje de efectividad del 49% de efectividad. También promedió 10.3 asistencias, es decir, tuvo doble en los últimos 4 partidos, cuando más importante era para sacar la serie. Además de también 3 rebotes. Lo que hizo Jalen Brunson a partir del juego 3, simple y sencillamente fue fantástico. Acabando con las críticas, acabando con la presión. Y ahora creo que ya todos deben tener claro que Jalen Brunson no es un jugador más. Que Jalen Brunson es un jugador nivel MVP y que debió haber estado en la terna para poder ganar ese premio esta temporada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estos Knicks han llegado hasta acá principalmente por Jalen Brunson, porque él es el líder de este equipo, y no solamente lo es en cuestión de estadísticas, sino también en la duela, de cómo se comunica con sus compañeros, en los momentos en los que consiguen las canastas. Hay un aspecto muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Joel Embiid fue un jugador que estuvo dominando prácticamente todo el partido en cada uno de los encuentros. Sin embargo, en los partidos importantes y cuando los Knicks vinieron de atrás y le sacaron las victorias claves a Filadelfia, Joel Embiid desapareció en los últimos periodos, en los cuartos periodos e incluso a veces en toda la segunda mitad. Debido, sí, por supuesto, a una extraordinaria defensa de los Knicks, bien jugada por Isaiah Hartenstein, por Mitchell Robinson, en momentos por OG Anunoby, o incluso por el mismo Precious Achiuwa en los pocos minutos que le llegaron a dar a lo largo de esta serie. Pero Jalen Brunson también tenía marcas muy cerradas. Kyle Lowry estaba ahí, Kelly Oubre también estaba ahí, Tyrese Maxey en algunas ocasiones, los contactos duros y sucios también por parte de Joel Embiid. Y aún así, en los momentos importantes, no nada más numéricamente, en cuestión de los puntos, que son
como les decía, 41.8 en promedio, sino el momento del partido, y que regularmente la mayoría de los puntos los conseguía en el último periodo y en los minutos clave. No tenía miedo de tomar el balón y ejecutar los disparos, buscar el drible, buscar la asistencia. Lo que hizo verdaderamente Jalen Brunson fue superar el nivel de juego que se esperaba en el momento importante, en el momento clutch de los partidos, a un jugador MVP como lo fue Joel Embiid. No estoy hablando de si es mejor o no, simple y sencillamente estoy hablando de que su desempeño fue mucho mejor en esta serie y por eso los Knicks están avanzando. Se convirtió Jalen Brunson en el séptimo jugador en la historia de la NBA en conseguir 40 o más puntos en 3 juegos consecutivos de playoffs. Y es el segundo en la historia de los Knicks también en hacer esto. El único anterior que lo había hecho fue Bernard King durante la temporada de 1984. Además, se convirtió también en el único jugador, o en el segundo jugador, mejor dicho, después de Michael Jordan, en conseguir 39 puntos o más en 4 partidos de manera consecutiva. El mismo lapso que les dije que despertó del juego 3 al juego 6. 35.5 puntos en promedio a lo largo de toda la serie. Es la segunda cantidad mayor en la historia de los Knicks en una serie de playoffs. Segunda cantidad. Y además de eso, consiguió 40 puntos o más y también 10 o más asistencias en 2 partidos en esta serie de primera ronda en contra de los 76ers. Y en estos playoffs, ningún otro jugador, no importa el equipo, no importa la serie, no importa la circunstancia, ningún otro jugador ha conseguido más de 40 puntos y 10 asistencias. Ninguno. Solamente unos de los datos para que ustedes puedan percatarse del nivel de juego que tuvo a lo largo de esta serie y en específico del juego 3 al juego 6, Jalen Brunson. Un verdadero superestrella, el verdadero MVP de los Knicks, el líder de este equipo. Y yo insisto, debió haber sido considerado en la terna para el premio al jugador más valioso de la temporada. Importante que despertó en el momento clave. Pero hubo un jugador que no necesitó despertar en el momento clave, que toda la serie jugó a un nivel verdaderamente impresionante. Fue un jugador sólido a lo largo de toda la serie, defendiendo, reboteando, consiguiendo canastas, incluso triples, que no es su principal cualidad. ¿Y de quién estoy hablando? Por supuesto que de Josh Hart, el segundo mejor jugador en esta serie para los Knicks y quizá el segundo mejor jugador de los Knicks en esta temporada. Podríamos argumentar un poco ahí el tema de OG Anunoby. Me parece que ahí nos tendríamos que quedar porque pues finalmente Julius Randle es un jugador que se perdió muchos partidos y ya no pudo ser importante, aunque también tenía una buena temporada en cuestión de puntos. Pero lo que hizo Josh Hart a lo largo de toda la temporada lo reflejó también en esta serie de playoffs, mostrando el valor que él tiene, no solo en el tema estadístico, que lo elevó realmente en esta serie, y principalmente a la ofensiva, principalmente teniendo triples clave a lo largo de toda la serie, en el juego 2, también en el juego 4, en el juego 6, sin lugar a dudas, el último triple fue de él, fue verdaderamente extraordinario. Y además de eso, todo aquello que yo les he mencionado ya durante mucho tiempo, lo que no va a la estadística. Josh Hart es sin lugar a dudas el corazón de este equipo de los Knicks, el que pone la energía, el que cambia los momentos de juego en muchas ocasiones, bajando un rebote ofensivo, haciendo una colada a la canasta con energía, a veces incluso sacando también la falta, haciendo robos, poniendo presión al defensivo, tantas cosas que hace en su juego global Josh Hart, que de verdad fue importante para sacar este partido. Toda esa energía, todo ese esfuerzo, toda esa pelea, es el único jugador, no es que los demás no lo hagan, pero nadie lo hace al nivel, a la intensidad que lo hace Josh Hart. Y como les decía, su evolución en triples fue la clave, porque una de las estrategias que Nick Nurse puso fue: le voy a poner doble marca a Jalen Brunson,
Pero no voy a dejar solo a Donte DiVincenzo, porque me puede conseguir los triples. OG Anunoby también es un peligro desde atrás del arco, y más si está en la esquina. Le voy a dar la bola a Josh Hart y a ver qué sucede. ¿Y qué sucedió? Que Josh Hart respondió y consiguió, como ya les mencionaba, triples clave que fueron importantes para que los Knicks hoy hayan avanzado. Estadísticamente, Josh Hart jugó en promedio 46.4 minutos por partido. 46.4. Es decir, aproximadamente descansó solamente minuto y medio por partido. En promedio. Algo verdaderamente extraordinario. Y ningún otro jugador siquiera se le acercó. Nadie con más minutos por partido que él. Y en esta serie promedió 16.8 puntos, un 40.5% de efectividad en tiros de campo, casi 3 triples por partido, un 43% de efectividad en triples, 12.3 rebotes por partido, casi 4 de esos eran rebotes ofensivos para venir con segundas oportunidades, y además de eso, también 4.5 asistencias. Una serie verdaderamente sólida la que nos regaló Josh Hart, y uno de los motivos por los cuales los Knicks están en la siguiente ronda. Otro de las claves que necesitamos que sigan funcionando igual para la siguiente fase en contra de los Pacers. OG Anunoby, sólido a la defensiva, como ya lo sabemos, un jugador que pone presión, que nunca deja de pelear, que siempre incomoda, está cerca del jugador ofensivo para tratar de que o no dispare o que su tiro sea más complicado de lo que pudiera ser. Verdaderamente está recuperado ya a su mejor nivel y está listo para enfrentar literalmente al que sea. Y a la ofensiva lo hemos visto mucho más agresivo. Regularmente trataba de colocarse en la esquina para venir con el triple, lo sigue haciendo, sí, pero ya lo vemos incluso atacar más el aro. En muchas ocasiones se está buscando la colada, ya sea por línea de base, a veces incluso por el centro. Ha sido un OG Anunoby mucho más ofensivo, más agresivo al momento de buscar el aro. Y eso es importantísimo porque ha tenido también buenos resultados. Son 15 puntos en promedio por partido los que tuvo OG esta serie. Un 51.3% de efectividad en tiros de campo. Además está aportando casi 7 rebotes, 6.8 rebotes por partido. Un robo y poco más de un tapón por encuentro. Más todo lo que no va a la estadística, al igual que lo de Josh Hart que les mencionaba. OG Anunoby, otro jugador clave para el éxito de este equipo de la Gran Manzana. Donte DiVincenzo desafortunadamente tuvo una muy mala serie. Muy mala en realidad. Tuvo sus momentos en algunos lapsos de los partidos, pero en realidad de manera general, quitando solamente el juego 6, fue una pésima serie para Donte. Independientemente de que en el juego 2 consigue el triple que le da la ventaja a los Knicks y a la postre la victoria, creo que fue, por lo menos en los primeros 5 juegos, lo más brillante que logramos ver de él. Y fue una jugada explosiva, una jugada que por supuesto nos mostró su talento, su sangre fría, pero no fueron partidos sólidos, sino fue hasta el juego 6 cuando realmente tuvo el peso que los Knicks estaban esperando que tuviera. En los primeros 5 partidos solamente jugó un promedio de 28.8 minutos. ¿Y por qué no jugó más? Porque no estaba al nivel. Es alguien que cuando tiene la intensidad, tiene la ejecución, tiene la efectividad, puede jugar todo el partido. Pero Tom Thibodeau tomó la decisión de quitarle minutos y dárselos a Miles McBride porque no estaba en su mejor nivel. Ese es el motivo por el cual un jugador que regularmente promediaba arriba de los 35, arriba de los 40 minutos por partido, en los primeros 5 su promedio fue de menos de 29 minutos por partido.
porque estaba promediando también menos de 10 puntos por partido, un 33% de efectividad en tiros de campo, 30% de efectividad en triples, rebotes solo estaba consiguiendo alrededor de 3, 2 asistencias. Comparado con lo que habíamos visto a lo largo de la temporada de él, la verdad es que estaba quedando mucho, pero mucho a deber Donte DiVincenzo. Y los Knicks necesitaban de él, específicamente en el juego 6, por lo complicado que iba a ser. Porque si bien Jalen Brunson, Josh Hart y OG Anunoby lo estaban haciendo bien, necesitaban otro jugador que también cambiara la situación del juego, que hiciera que el equipo de Filadelfia tuviera que voltear a verlo para que las cosas, digamos, fueran menos complejas para el resto de sus compañeros. ¿Y qué sucedió? Que Donte DiVincenzo despertó en el momento más importante, en ese juego 6, en donde, después de haber promediado menos de 29 minutos por partido, Donte DiVincenzo jugó cada uno de los 48 minutos. Fue el único jugador que jugó todo el partido. Tuvo 23 puntos, un 44% de efectividad, consiguió 5 triples, 4 rebotes, 7 asistencias, 2 robos, 3 bloqueos. El partido más sólido de Donte en el momento clave. Y eso también cambia el panorama, porque ahora esperemos que con esto que sucedió en el juego 7 ya regrese a su mejor nivel y tenga la consistencia que los Knicks van a necesitar para poder enfrentar a los Pacers. Era algo que estaba preocupando en realidad el desempeño de Donte DiVincenzo a lo largo de toda la serie. Por eso lo pongo en una situación destacada, porque responde en el momento más importante y ahora pues por lo menos queremos creer que eso da pie a que de aquí en adelante este va a ser más o menos el promedio de juego que nos va a estar regalando. Verdaderamente increíble lo que hizo Donte DiVincenzo en ese juego número 6. Hablar de Mitchell Robinson y de Isaiah Hartenstein, que como yo ya les decía, tuvieron una serie bien pero bien complicada en contra de Joel Embiid, algunas faltas, jugadas sucias, muchas cosas que sucedieron, pero al final encontraban a veces, en muchas ocasiones mejor dicho, la forma de detenerlo, de presionarlo, de limitarlo un poco, y finalmente pues salieron bien librados de esa situación. Aunque sí no podemos negar que, como ya les mencionaba, los problemas de faltas fue algo que afectó tanto que también por momentos tuvo que entrar Precious Achiuwa, aunque principalmente los minutos que tuvo, la mayoría fueron en aquel partido donde Mitchell Robinson no pudo jugar por la lesión. Pero en esos minutos también lo que hizo Precious Achiuwa fue muy importante. La defensiva sobre Joel Embiid, incluso consiguiendo algunas tapas o incomodándolo en los disparos, fue verdaderamente clave. Si Precious Achiuwa no hubiera tenido esos minutos tan valiosos, estaríamos hablando de cosas bien diferentes quizá en la serie. Promedió 15 minutos por partido, 3.5 rebotes y 2.5 bloqueos. Podemos hablar de que son números bajos por los minutos de juego y porque finalmente no lo vemos en cuestión de puntos. Pero no necesitábamos que consiguiera puntos. Necesitábamos que eso que no va a la estadística, que era ponerle presión, defender, incomodar a Joel Embiid, lo hizo de manera extraordinaria en los minutos que le dieron el tiempo. Así es que esa es otra de las cosas destacadas, porque nos muestra que en el momento en que sea necesario, que sea requerido, puede salir de la banca y ser un jugador de impacto. Eso es importante para poder pensar en el futuro, en lo que viene específicamente en la serie en contra de los Pacers. Miles McBride es un jugador que al final de la temporada, desde en los momentos en los que estuvo fuera Jalen Brunson por lesión, alzó la mano, se convirtió en un jugador importante, está aportando puntos en defensa. Muchas cosas a veces no van a las estadísticas, pero el impacto que tiene, a veces incluso, como en el juego 6, solamente tuvo 3 puntos.
Pero el momento en el cual cayó el triple fue importantísimo, fue clave. Abrió la puerta para que los Knicks pudieran venir de atrás en ese juego 6, consolidando esa remontada. Y eso tiene un gran valor, más allá de la estadística, más allá de que entren a ver los resultados y digan solamente tuvo 3 puntos, es el momento. Y lo que hizo a lo largo también de ese partido en cuestión defensiva, presionando a un Tyrese Maxey que desapareció después de tener una noche maravillosa de ensueño en el Madison Square Garden. En el juego 6 desapareció y mucho tuvo que ver por los minutos que lo defendió tanto Miles McBride como también lo hizo Donte DiVincenzo. Pero en este caso específico, los minutos de Miles McBride fueron también importantes a lo largo de toda la serie. En el juego 1 y en el juego 2 fue cuando más pudo destacar, aprovechando los minutos que le dieron y, digamos, compensando un poco esa, si lo quieren llamar de esa manera, baja de juego que tuvo Jalen Brunson. Así es que también fue un jugador verdaderamente importantísimo. Otro aspecto clave fue que los Knicks lograron dominar el tema de los rebotes ofensivos. Porque vean esta situación. En toda la serie de playoffs, hasta de la primera ronda, aunque todavía, en estos momentos faltaba todavía que se definiera la serie de los Cavaliers en contra del Magic, que ya de hecho para cuando ustedes puedan estar escuchando este podcast se habrá definido. Pero hasta ese momento, y después de la victoria en ese juego número 6, 3 jugadores de los Knicks estaban como líderes de rebotes ofensivos. Josh Hart y Mitchell Robinson con 22. Sí, Josh Hart con 22 en toda la serie. Isaiah Hartenstein con 21. Y atrás de ellos venían Nikola Jokic, Joel Embiid y Aaron Gordon. Ellos con 19. Es decir, estos 3 jugadores de los Knicks eran los únicos con más de 20 rebotes ofensivos en la primera ronda. Y eran los líderes. Y eso, por supuesto, provocaba segundas oportunidades que fueron claves también a lo largo ya de esta serie. Una serie que, como yo les decía, fue muy pareja. Se definieron por pocos puntos los partidos, a veces en la última jugada o varias veces en la última jugada. Fíjense nada más. El total de puntos de los Knicks en esta serie de primera ronda en contra de los 76ers fueron 450. El total de puntos de los 76ers en esta serie, 449. Un punto de diferencia solamente. Un punto. Así de cerrada fue. Y por eso también el valor de que los Knicks pudieran cerrar en los momentos importantes, ser sólidos. Porque fue una serie bien complicada, muy física como se los mencionaba, y por eso sabe tan a gloria el haberla ganado. Y más haberla ganado allá en Filadelfia. Porcentaje de efectividad. Ambos cerraron la serie con un 44%. Porcentaje de triples. Los Knicks terminaron con un 37% y Filadelfia 38%. Así de cerrada fue esta serie. Y los Knicks lograron avanzar. Ahí está, me parece, o lo que me parece, mejor dicho, lo más importante que pudimos ver a lo largo de esta serie, lo que necesitamos rescatar, las cosas importantes que sucedieron, las cosas que se necesitan trabajar y que no se pueden seguir permitiendo, porque viene una situación bien importante. Van a enfrentar a un equipo ofensivamente muy poderoso. Y con esto quiero entrar ahora sí a la parte final de nuestro podcast, en el cual voy a hacerles la previa de lo que podemos esperar de esta serie en contra de los Pacers, que arranca lunes por la tarde, Madison Square Garden, con seguramente toda la adrenalina y toda la emoción para buscar la primera victoria. Pero hay antecedentes, hay, podríamos decir, cuentas pendientes entre estos dos equipos que se han enfrentado en 7 ocasiones en playoffs.
Los Pacers tienen la ventaja. Han ganado 4 de esas 7. Y de hecho, han ganado las últimas 2. Pero remontémonos a las últimas 3. Porque las últimas 3 se definieron en 6 juegos. Es decir, terminaron 4-2. La última victoria de los Knicks fue en 1999. Cuando estaban Alan Houston, Latrell Sprewell, Patrick Ewing, Larry Johnson, Charlie Ward, Rick Bronson, el papá de nuestro adorado, verdaderamente adorado Jalen Bronson. Ahí sacaron esa serie después de haber eliminado al Heat en un partido extraordinario con una canasta hacia el final de Alan Houston. Después avanzan a la final de la conferencia en contra de estos Pacers. Todos recordarán aquel triple que de hecho fue jugada de 4 puntos de Larry Johnson, en el cual literalmente se caía el Madison Square Garden, así como sucedió en el partido 2 de esta serie en contra de los 76ers con el triple de Donte DiVincenzo. Pero esa fue la última vez que los Knicks le ganaron una serie a los Pacers. Porque después se volvieron a enfrentar un año después, literalmente, en el 2000. Y ahí fueron los Pacers quienes avanzaron a la final de la NBA, eliminando a los Knicks también 4-2. Y después tuvieron que pasar muchos años para que los Knicks pudieran avanzar a una semifinal de conferencia. Y no fue sino hasta el 2013, 13 años después, en aquellos Knicks de Carmelo Anthony, de Amare Stoudemire. Y ahí también ganaron los Pacers. En este caso en semifinales, 4-2. Esos son los antecedentes de esta serie entre estos dos equipos, o de las series entre estos dos equipos en playoffs. Por supuesto que es una de las rivalidades también importantes de los Knicks. No podemos olvidar aquel momento en el cual vino la jugada, por ejemplo, o la secuencia de jugadas de puntos de Reggie Miller. O sea, tantas cosas que se han vivido, tantas incluso conatos de bronca o broncas como tal, peleas que hubo entre los Knicks y el equipo de Indiana. Así es que hay cuentas pendientes. Los Knicks buscarán igualar la serie, quedar 4-4, pero lo más importante, buscarán avanzar por primera vez desde el 2000 a una final de conferencia. ¿Y qué podemos esperar de esto? Necesitamos primero analizar lo que sucedió en la temporada, porque los Pacers ganaron la serie de temporada 2-1 a los Knicks. Pero hay que ser también cuidadosos con cómo analizamos esta situación, porque esta serie se vio muy específicamente afectada por diferentes aspectos. El primer partido pintaba para ser un duelo importante, aunque ya se sabía que Indiana era un equipo poderosísimo en la ofensiva, el mejor de hecho de toda la NBA. Pero los Knicks, la mañana de ese día, sábado 30 de diciembre, estando ya en en Indiana para el partido, hicieron el canje en el cual OG Anunoby, Precious Achiuwa y Malachi Flynn salieron del equipo a cambio de RJ Barrett e Immanuel Quickley. Por lo tanto, en un partido importante no iban a contar con estos dos jugadores que se iban entonces a los Raptors. Pero tampoco podían contar con ninguno de los jugadores que iban a llegar, porque había sido informado ese canje por la mañana, muy temprano. Y los Knicks terminaron perdiendo con un equipo muy debilitado, porque había una rotación demasiado corta. Entonces también esa derrota pues no parecía tan impactante, porque se sabía toda esta situación que había ocurrido. Y la segunda derrota fue en un momento de la temporada, durante febrero, 10 de febrero, en donde los Knicks otra vez, desafortunadamente,
tenían problemas en la rotación. Por supuesto ya estaba disponible, bueno, ya podía jugar OG, ya podía jugar Precious, pero Julius Randle ya se había lesionado el hombro y que ya no iba a regresar. OG Anunoby también estaba fuera por sus problemas en el codo. En ese partido en ese lapso, fue la primera vez que tuvo los problemas en el talón de Aquiles a Isaiah Hartenstein. Esos 3 jugadores no estuvieron disponibles en el juego, en ese tercer juego que fue la segunda derrota de los Knicks en contra de los Pacers. Y si a eso le agregamos que también Jalen Brunson no estaba al 100%, las cosas en realidad no eran nada favorables, pero verdaderamente nada favorables para los Knicks. Y por eso hacía pensar, bueno, ¿cómo será un duelo en contra de los Pacers con el mejor equipo disponible de los Knicks, con lo que tienen realmente en su roster? Y eso es lo que vamos a averiguar a lo largo de esta serie de semifinales, porque los Knicks ahora sí tienen sano, por supuesto, a Jalen Brunson, tienen a Josh Hart, tienen a Donte DiVincenzo, OG Anunoby está sano, Isaiah Hartenstein está sano, Mitchell Robinson está recuperando poco a poco su mejor nivel, Miles McBride está respondiendo. La parte principal de los Knicks está lista. Y ahora sí, entonces vamos a ver cómo puede ser un duelo prácticamente con lo mejor que tiene cada uno de los equipos disponible y que gane el mejor. No puede esperar Indiana que los resultados sean exactamente igual de lo que sucedió en la temporada regular. Y los Knicks sí pueden llegar con la idea de: ahora sí, nos vamos a enfrentar verdaderamente de tú a tú. Y si quieres ganarme, te va a costar muy caro. Eso principalmente es uno de los aspectos que necesitamos tomar en cuenta entrando a esta serie de playoffs. Lo siguiente importante es: esta serie va a ser bien diferente a lo que se vivió con Filadelfia. Porque Filadelfia, como ya se los decía, un juego muy físico, porque su principal arma era Joel Embiid, que trataba de dominar en la pintura, desgastar físicamente a Isaiah Hartenstein, a Mitchell Robinson o a cualquier otro jugador que tuviera enfrente. Esa era su base. Y después sacar la bola para momentos importantes como los que llegó a tener Tyrese Maxey, principalmente él. Tobias Harris me parece que quedó a deber, pero en general era un duelo mucho más físico, incluso, como yo se los he mencionado, más sucio por parte de Filadelfia. En cambio, este equipo de los Pacers es mucho más dinámico. Son mucho más rápidos al momento de atacar. Son incluso a veces un poco, quizá no de manera intencional, pero sí podríamos decir que incluso a veces son un poco descuidados del lado defensivo por esa ansiedad de ir rápidamente al ataque y conseguir puntos. Entonces va a ser una dinámica bien, pero bien diferente, que los Knicks tendrán que encontrar la forma de defender a este equipo. Solo para que tengan una idea de esta parte de cuestión numérica, cómo se refleja esto que les estoy mencionando. Los Pacers fueron el equipo número 1 en puntos en toda la NBA. En toda la NBA, superando al que ustedes quieran. 123.3 puntos promedio por partido. Su porcentaje de efectividad, también los número 1 de la NBA, 50.7. Asistencias, que este es un aspecto bien importante, se los he mencionado en muchas ocasiones. Entre más asistencias tengas, mayor posibilidad tienes de ganar, porque el juego en conjunto es reflejado en las asistencias, porque eso hace que el jugador más cercano al aro o más libre sea el que ejecute el tiro final. Esa es la clave. 30.8 asistencias por partido. Hubo de hecho un encuentro
en el que tuvieron 50 asistencias. Son el equipo que a lo largo de toda la temporada regular más asistencias tuvo en un solo partido. El siguiente tuvo, si no mal recuerdo, 44. Pero su promedio de 30.8 es verdaderamente extraordinario. Les decía, son dinámicos, son rápidos al correr los rompimientos, buscan rápidamente conseguir los puntos. En la NBA fueron cuartos en puntos por rompimiento rápido, 16.6. Pero eso no significa que no sepan jugar a la pintura, o en la pintura mejor dicho, porque fueron los número 1 en la pintura en la NBA, con un promedio de 57.9 puntos en la pintura por partido. Y aquí les va una estadística que no va a regular, que regularmente no la van a ver en cualquier otro lugar, o sea, tendrían que meterse a las estadísticas ya muy específicas. Pero son el segundo equipo que más corre en promedio por partido. En conjunto, sus jugadores, estando en la duela, un promedio de 19 millas corridas por partido. Los segundos que más corren en toda la NBA. Y eso es por sus pases largos, por sus rompimientos rápidos. Ojo con eso también. Te habla del dinamismo que tiene este equipo de los Pacers. Y otra fortaleza que tienen es la banca. 46.8 puntos de la banca en promedio por partido. O sea que no solamente sus jugadores titulares son peligrosos. Y esto entonces te habla de que en realidad ellos son fuertes, sí, por el talento de sus jugadores importantes, de sus líderes, pero en realidad tienen un sistema que funciona con los jugadores que estén dentro de la duela, porque los jugadores que entran de la banca saben lo que tienen que hacer en los minutos que se les otorguen. Y por eso son los número 1 en puntos desde la banca, casi 50. Solo para que tengan un poco el panorama, pero o sea, tampoco es que haya que presionarse ni preocuparse ni nada. Los Knicks por supuesto que tienen con qué pelearle a esto, pero en la situación y todo lo que seguramente está trabajando ya Tom Thibodeau es cambiar el chip de un juego físico a un juego dinámico. Eso es la parte más importante que tendrán que estar trabajando. Necesitamos que logren hacerlo desde el juego 1. Porque ganar el primer partido va a ser importantísimo. Verdaderamente importantísimo. Porque, como ya les decía, después de lo que sucedió en la serie de temporada, con todo lo que pasó alrededor y los canjes y las lesiones y todo lo demás, de cualquier manera, los Knicks tienen esas cuentas pendientes. Y necesitan ganar este partido para dar un golpe sobre la mesa y decir, ahí está. Nosotros con nuestro equipo completo no nos ibas a superar tan fácil. Y no nada más no nos ibas a superar tan fácil, no nos ibas a ganar. Eso es lo más importante entrando a ese juego 1. Y por eso la estrategia tiene que ser casi perfecta. El ajuste debe ser adecuado para este nuevo estilo de juego. Y ahora, ¿cuáles son los jugadores a seguir? Por supuesto que tenemos que empezar con Tyrese Haliburton. Otro jugador que fue llamado al juego de estrellas, que ha sido uno de los jugadores más importantes a lo largo de esta temporada. Pero sí tenemos que hacer una comparativa de lo que hizo en la temporada regular y lo que ha estado haciendo en los playoffs, porque desafortunadamente para él no le ha ido tan bien en los playoffs. Recordemos que también en los últimos partidos de la temporada tuvo por ahí algunas lesiones y ha bajado un poco su nivel de juego. También hay que decir que vino un canje, de hecho fue primero ese canje y después el de los Knicks, donde Pascal Siakam terminó saliendo de los Raptors y fue precisamente al equipo de los Pacers. Y eso hizo que el principal enfoque en la ofensiva no fuera tan marcado para Tyrese Haliburton. Pero veamos la comparación. En la temporada regular terminó con promedios de 20.1 puntos por partido y 10.9 asistencias y conseguía también 3 triples. Pero en playoffs solamente tiene 16 puntos por partido, tiene también 5.8 rebotes, pero también bajó en asistencias, 9.3. De manera general,
está bajando un poco su nivel de juego, su producción principalmente, pero cuidado, porque no podemos decir, bueno, es que ya no es un buen jugador, es un jugador muy bueno, muy peligroso y que en cualquier momento puede explotar. Y también el hecho de que sus números vayan bajando constantemente, o que se vea principalmente en la cuestión de puntos, que son de 20 a 16, mucho tiene que ver también, como les mencionaba, la llegada de Pascal Siakam. Porque Pascal Siakam es un jugador muy sólido, muy talentoso, sabemos que fue campeón ya de la NBA con los Raptors y tiene mucha experiencia. En la temporada regular, en los partidos que estuvo con el equipo de los Pacers, promedió 21.3 puntos por partido, 7.8 rebotes y 4 asistencias. Se mantuvo en promedios durante la primera serie de los playoffs, 22.3 puntos por partido, 8.8 rebotes, 4.2 asistencias. Este es un jugador clave, insisto, no porque Tyrese no lo sea, sigue siendo el jugador más importante, pero si las cosas a él no le salen bien, hay que enfocarnos mucho en lo que Pascal Siakam puede hacer. Y no olvidemos que la temporada pasada, cuando los Knicks tenían una racha importante, 9 partidos ganados de manera consecutiva, fue Pascal Siakam quien en el Madison Square Garden apagó todo ese momento de los Knicks, estuvo verdaderamente imparable y acabó con esa racha. Así es que los Knicks ya saben lo peligroso que es Pascal Siakam. Cuidado con este jugador. Otro es Miles Turner, alguien que su posición natural es poste, que en temporada regular tuvo promedios de 17.1 puntos por partido, 6.9 rebotes, pero es un jugador que es muy peligroso desde la línea de 3, atrás del arco de 3. Por eso les decía, o empezaba diciéndole que es poste, pero le gusta tirar de 3 y es efectivo tirando de 3. En estos playoffs mejoró cada una de sus estadísticas. Subió a 19.2 puntos por partido. Subió a 7.2 rebotes por partido y consiguió también 3 triples. Duplicó la cantidad de triples promedio por partido que tuvo en la temporada. Cuidado con eso. No podemos olvidar que en momentos importantes Joel Embiid, otro jugador alto, le hizo mucho daño a los Knicks tirando triples. Los Knicks tendrán que tener mucho cuidado con cómo defienden a Miles Turner, que insisto, a pesar de jugar la posición de poste, en muchas ocasiones lo vamos a ver de media distancia o atrás del arco de 3. Tendrá que ser un trabajo muy bueno por parte de Isaiah Hartenstein y de Mitchell Robinson, principalmente cuando busque salir de la pintura. En la pintura tienen todo con qué pelearle, con qué incomodarlo, pero tendrán que ser ágiles también para seguirlo a donde vaya e incomodarle cuando tenga la posibilidad de buscar el triple. Además de eso, bueno, hay otros jugadores que pueden ser importantes. Tienen a Mathurin, tienen a Nesmith, tienen a O'Connell, también otro jugador que por ahí también puede responder. Pero hay uno que pudiera estar pasando fuera del radar porque en realidad no hay... No, digamos que en la temporada no es que haya destacado mucho, no es de los nombres más importantes de este equipo de los Pacers, pero es Andrew Nembhard. Este jugador en los últimos 5 partidos en contra de los Bucks, sabemos que es una serie que se fue a 6 juegos, es decir, borramos el juego 1, que no fue tan bueno para él, pero en los últimos 5, y que de hecho ese partido lo perdieron los Pacers, entonces en los últimos 5, de los cuales ganaron 4 los Pacers, este jugador promedió 15.4 puntos por partido, un 62.7% de efectividad en tiros de campo, 5 asistencias por partido, que en la comparativa con pérdidas solamente tuvo una pérdida. El balance es extraordinario. Y además de eso, sumaba 4 rebotes. Cuidado con este jugador porque puede ser el factor X en el partido o en la serie de manera general. No olvidemos que los Knicks descuidaron a un jugador como Buddy Hield en contra del equipo de los 76ers y
les hizo mucho daño. Mucho, pero mucho daño cuando le dieron minutos. Un jugador que no estaba en el radar porque casi no jugaba, pero cuando entró aprovechó. Este puede ser justamente Nembhard, el jugador que puede hacer la diferencia. No pueden los Knicks dormirse al verlo entrar. Y tienen que ponerle la misma intensidad a defenderlo que a cualquiera de los otros jugadores. Así es que ahí está lo que necesitamos observar, o los jugadores que necesitamos observar en esta serie, que insisto, inicia el día lunes 6 de mayo por la tarde en el Madison Square Garden. Y ya para cerrar, hay unas notas importantes que me parece que es bueno que se las comparta, porque son aspectos que van a marcar ciertos momentos seguramente a lo largo de toda la serie. Lo primero de ellos es que en los primeros 4 partidos el calendario está marcado para que solamente haya un día de descanso entre cada uno de los primeros 4 partidos. Eso, por supuesto, en cuestión cansancio, en cuestión viajes y todo esto, es algo que puede ser importante. Para los Knicks fue una serie muy física, ya lo he mencionado. Para el equipo de los Pacers la realidad es que no lo fue tanto, aunque perdió en 2 partidos en contra de los Bucks. La realidad es que los que ganaron los ganaron prácticamente de manera cómoda, fácil. Entonces puede ser que estén un poco más descansados o menos desgastados físicamente. Ese puede ser entonces un factor, que solo haya un día de descanso entre cada uno de los primeros 4 partidos. Los Knicks, o una baja que no se estaba esperando, es la de Bojan Bogdanović. Es decir, y de por sí tienen una rotación corta, la baja de Bojan Bogdanović la hace todavía más. Los Knicks jugaron solamente con una rotación de 7 en la ronda inicial en contra de los 76ers. Los únicos jugadores que venían de la banca después de la lesión de Bojan Bogdanović era Miles McBride y Mitchell Robinson. Solamente, insisto, cuando se lesionó Mitchell Robinson fue cuando vimos a Precious Achiuwa, pero al estar fuera Mitchell Robinson, bueno, la rotación seguía siendo de 7 jugadores únicamente. La pregunta es, ¿pensará Tom Thibodeau en darle minutos a Precious Achiuwa para hacer una rotación de 8 jugadores en lugar de solamente 7, y que eso permita el descanso de algunos otros por ciertos momentos? Esa es una de las dudas importantes que vamos a resolver a partir del lunes. Otro aspecto importante, me parece que está cantadísimo que OG Anunoby va a defender a Pascal Siakam. Tiene que ponerlo a él a defenderlo. Es el mejor jugador en este momento, Siakam, de los Pacers. Y OG Anunoby, por supuesto, es el mejor jugador defensivo de los Knicks. Así es que esa me parece cantadísima. La pregunta es, ¿quién va a defender a Tyrese Haliburton? Ya les mencionaba que Donte DiVincenzo lo hizo bien en el juego 6 en contra de Tyrese Maxey. Lo limitó, si no mal recuerdo la estadística, a 2 de 18 en momentos en los que era su defensivo principal. Pudiera ser una buena opción. O intentarán poner a Josh Hart. Seguramente cuando en los minutos que llegue a estar Tyrese Haliburton y también esté Deuce McBride, muy probablemente sea él quien lo marque. Entonces esa es otra de las interrogantes. Digamos, con el cuadro titular, ¿será Donte o será Hart? Es una duda también importante. Hay que estar al pendiente de cómo lo manejan. Y también recordar que se hacen ajustes a lo largo de la serie dependiendo de cómo se den las cosas. Pero hoy es una duda qué va a suceder con esto. También un aspecto importante es ver quién se va a imponer en cuestión de sus fortalezas. Ya les platiqué de la fortaleza principal de este equipo de los Pacers, que es la ofensiva con sus casi 124 puntos por partido, la mejor en toda la NBA. Pero los Knicks a la defensiva tienen promedios de 108.2 puntos permitidos y son la segunda mejor defensiva en toda la NBA, solo por detrás de los Celtics. Es decir,
Va a ser un duelo de tú a tú. Las fortalezas principales de cada uno de estos dos equipos van a colisionar y vamos a ver cuál de ellos sale mejor librado. Dándole la vuelta a esta misma situación, la ofensiva de los Knicks tiene promedios de 113 puntos por partido. La ofensiva número 19 de 30 en la NBA. Pero la defensiva de los Pacers permite más de 120 puntos por partido. Son la defensiva 27 de 30. Otro aspecto que puede ser clave. Eso lo pueden aprovechar los Knicks y más en este momento con la situación o la efectividad que está teniendo Jalen Brunson. Ahí está la otra cara de la moneda en donde parece que los Knicks pueden aprovechar esta situación. En cuestión de rebotes de manera general, los Knicks son el quinto mejor de toda la NBA con 45.2 por partido, mientras que los Pacers tienen 41.5. Son pocos en realidad la diferencia, pero pueden ser claves a lo largo del encuentro. Ellos terminaron 28 de 30 en esa estadística en la NBA. Pero lo más importante me parece que son los rebotes ofensivos, en donde los Knicks tienen 12.7, casi 13 rebotes ofensivos por partido y son los número 1 en toda la NBA, y sabemos que eso provoca puntos en segundas o hasta en terceras oportunidades, y va a ser uno de los aspectos que los Knicks deberán aprovechar, porque incluso pelear los rebotes ofensivos, independientemente de que se ganen o no, esto es algo que yo les he comentado ya previamente, el hecho de irlos a pelear, de forzar que no lo pueda conseguir el equipo defensivo tan rápidamente con un rival como es los Pacers, les impide salir rápido a la ofensiva, les impide tener ese dinamismo que es característico de este equipo de los Pacers. Entonces, no solo ganarlos va a ser importante, pelearlos por lo menos, aunque no todos se puedan ganar, va a ser clave para que los Knicks de cierta forma puedan controlar el ritmo del partido. Esa es la parte importante, tratar de controlar el ritmo por partido. En cuestión de jugadas explosivas, o bueno, principalmente en cuestión de triples, los dos tienen promedios de 13.2 triples por partido. Así es que estos son datos que es importante que ustedes tengan en la mente para que podamos ir viendo cómo se va desenvolviendo esta serie, que va a ser muy importante, seguramente va a ser muy entretenida también. Y hay que ver literalmente qué equipo puede ser más consistente, quién explota más sus capacidades, sus fortalezas, y quién tiene la capacidad de limitar justamente al rival en sus propias fortalezas. Ya les platiqué cómo está la situación, así es que ahora sí no nos queda más que disfrutar de esta serie. Una serie de segunda ronda, semifinales de la Conferencia del Este. Es el segundo año de manera consecutiva que los Knicks avanzan a esta instancia y, como ya se los había mencionado, por primera vez en más de 20 años. Ese 2020 fue la última vez en que llegaron a una final de conferencia y la perdieron en contra de estos Pacers. Por eso se los manejaba como que hay cuentas pendientes, porque los Knicks buscan regresar a una final de conferencia por primera vez desde 1999, que fue el año en el que llegaron a la final de la NBA, aunque desafortunadamente la terminaron perdiendo en contra del equipo de los Spurs de San Antonio. Así las cosas entonces con este panorama de lo que dejó la serie en contra de los 76ers y lo que podemos esperar de la serie en contra de los Pacers de Indiana, que también, como la historia reciente nos indica, podría ser una serie que se defina en 6 partidos, es decir, que alguno de los dos gane 4-2, y esperemos, por supuesto, que ese equipo puedan ser los Knicks, que cobren la revancha de las últimas 2 series, que empaten la serie histórica en playoffs en contra de los Pacers y que puedan avanzar, como ya se los mencionaba, a su primera final de conferencia desde 1999. Sí, desde el siglo pasado. Pero estos Knicks están listos, estos Knicks van a pelear
no importa la situación en la que esté, ya nos lo demostraron en la temporada, ya nos lo demostraron en contra de los 76ers, va a ser un equipo que va a estar peleando y que en dado caso de que llegara a perder algunos partidos o incluso, que esperemos que no sea así, la serie, nunca van a dejar de pelear y nunca van a dejar que el rival pueda pasarles literalmente por encima. Y tienen verdaderamente el talento con Jalen Brunson, con un Josh Hart, con Donte DiVincenzo, con OG Anunoby. Tienen de verdad las armas suficientes para ganarle y dominar. Tal vez no dominar, pero sí ganar de manera menos apretada por lo menos a este equipo de los Pacers que de lo que lo hicieron en contra de los 76ers. De cada uno de lo que suceda en los partidos de manera individual, ya se los comenté, se los reitero. Voy a tener ese análisis minutos después de que termine cada uno de los juegos. Es decir, estaré con ustedes lunes, miércoles, viernes y domingo por la noche para traerles todas las incidencias de cada uno de los juegos del 1 al 4 y después hasta donde sea, si hay un quinto, si hay un sexto, si hay un séptimo, por supuesto ahí estaré. Síganme a través de Instagram en vivo para poder vivir o tener la información al momento de lo que haya ocurrido, las primeras reacciones con respecto a las acciones del partido y también por supuesto esperen una vez que haya terminado esta serie una emisión más de este podcast para traerles el resumen así como lo estoy haciendo ahora y espero que sea también para platicarles de la previa de lo que podrían enfrentar los Knicks en una hipotética final de conferencia. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en esta emisión de nuestro podcast y entonces solamente recordarles que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales para tener toda la información al día de lo que ocurre con el equipo de la Gran Manzana. Soy Oscar Pérez y los espero en la próxima emisión de nuestro podcast del Reporte Knicks. When I run, I'm going against the wind. Coming down half court, just dribbling. And when I jump, it looks like I'm swimming. Because